cuarentena. Si no lo entiendes, viene la cana y te lleva. Si vos te fuiste de viaje cuando ya explotó la cosa, si vos te fuiste de viaje cuando ya explotó la cosa, y ahora pretendes volverte, que te repatrie Magoya. La cuarentena. Buen día, amigos, el gusto de saludarlos como siempre con esta canción que por supuesto nada más apela a una sonrisa de todo lo que se ha ido discutiendo desde que estamos en la cuarentena. El día está gris, no parece para nada agradable, y antes de hablar de coronavirus, por supuesto, quería mencionar dos o tres cosas de esas que se parecen al día gris. Cuando el día está gris es más fácil hablar de lo perverso, piensa uno. Estaba tomando nota de lo que denunció Gabriel Morini, lo que contó de González Fraga. Después vamos a escuchar cosas de González Fraga. El tipo sigue robándose un dinero de sueldo del Banco Nación, es una cosa increíble. Después vamos a dar los detalles. Hace 4 meses que no es funcionario, pero sigue llevándose miles de dólares para la casa. ¿Quién lo ve después decir las cosas tan despectivas que ha dicho sobre la gente? Los que son como animalitos, que nunca van a poder estudiar, que nunca se van a poder recuperar, los que se imaginaban que podían tener un plasma, ¿con qué derecho? Siendo pobres, siendo clase media, eso no era para ellos, ese era un error. Y después amarrocar cientos de miles de dólares como funcionario, y entender uno que finalmente tanto servilismo al sistema tenía una razón de ser. Un hombre que además al frente del Banco Nación es responsable de un préstamo de 18.000 millones de pesos a un empresario que había puesto dinero para la campaña de Macri, y aunque la responsabilidad no sea toda de él, seguramente hay buena parte de Macri, él estaba allí como presidente del banco. Es una cosa tan perversa todo lo que hacen, son tan hipócritas, tan cínicos, que la verdad no quería dejarlo pasar hasta que llegue el momento estricto del programa en el que vamos a tratar ese tema, como lo de La Nación de ayer, el anuncio de que en el pico va a haber 3.000 enfermos por día, o sea, 100.000 vamos a tener en un mes, algo bastante disparatado según como vienen las cosas. Ojalá que ni mínimamente tengan razón. Después hicieron una aclaración que según eso le había hecho el gobierno de Buenos Aires. Nadie puede equivocarse en la sala de redacción de un diario con esa experiencia. Si por día tienen 150 casos, ¿cómo iban a saltar a 3.000 por día? ¿De qué manera creérselo? Y ponerlo en la tapa es por la obsesión que tienen de dañar todo esto. Están enloquecidos de verdad. Porque no hay manera de ir contra lo que se está haciendo en la Argentina. No hay manera porque además todo lo que se hace afuera, lo poco aprobable de lo que se hace afuera tiene que ver con lo que se hace en la Argentina. Ayer enloquecidamente Clarín atacaba al presidente de la Argentina por el lado de la canciller alemana Angela Merkel. Pero los alemanes tienen miles y miles de muertes, como dice la gente del Destape. 5.000 y pico de muertes, un poco más que lo que se tiene aquí. Por lo tanto, es una especie de locura contra la que hay que luchar todos los días. Esa derecha enloquecida de los medios de comunicación, de la gente, de lo que son los funcionarios que quedaron del PRO en el gobierno, eso que mencionábamos de González Fraga, la negativa a sesionar, diciendo que tiene que ser en terreno presencial, tiene que ser la reunión para que de la otra manera no se puede hacer, y la que es presencial, asumiendo riesgo, finalmente sea el único camino para tratar las cosas que quiere tratar el gobierno. Esto tan perverso de Clarín Polka no pagándole los sueldos, etcétera, a la gente, no es porque no tengan, no puede ser que tengan a los actores, a las actrices colgados en ese mundo donde hay tanto abrazo, aunque ahora por supuesto no tanto, donde la gente siempre parece quererse mucho, aunque no siempre sea necesariamente así, en ese ámbito donde se labura realmente, los actores, las actrices laburan de actores y de actrices, y tienen un trabajo
verdaderamente impresionante, de horas, de miles de horas sentadas esperando de repente para decir un papelito de 2 minutos, y lo tienen que hacer, y es su trabajo, y está bien, porque es lo que eligen, pero después no les pagan. ¿Por qué no les pagan ahora? ¿Por qué marzo parece que todavía no se ha cobrado? Es muy perverso. De alguna manera lo hacen también para apuntalar el deseo de que se termine la cuarentena. No quieren la cuarentena, pese a que ha salido muy bien la cuarentena, pese a que ha sido un mecanismo de defensa extraordinario. Podemos hablar de lo que pasa en Brasil, fosas comunes. Yo creo que hay una gran desatención de lo que en el mundo sucede con el coronavirus, porque de otra forma no puede ser que se tiren permanentemente el lance de terminar con la cuarentena. Lo digan directamente o lo digan dando vueltas, muchas veces diciendo las dos cosas al mismo tiempo, como si fuera posible comer y silbar, masticar y silbar. No es posible ir por el lado de la salud y preservar a los argentinos y al mismo tiempo estar con la gente trabajando. La economía la está preservando el gobierno de otra manera. No va mal, en el sentido de que la gente tenga su dinero y mantenga el consumo, que es uno de los baluartes del movimiento económico. Pero no se puede decir hay que terminar con la cuarentena, que la gente vaya a trabajar de una vez, y que al mismo tiempo, qué suerte, que en la Argentina muere muchísimo menos gente que, para poner un caso, Brasil, para ir no demasiado lejos. Todo es muy difícil de sobrellevar en cuanto a ese grado altísimo de cinismo. El mundo sigue moviéndose, los artistas que se preparan para funciones virtuales, para cantar, para mantenerse en la actividad, escuelas como la de Murga, que hace Ariel Prat, de la que después le vamos a dar datos. La vida sigue latiendo dentro de lo posible. Por supuesto, en el gráfico que se mueve cuando nos están haciendo un análisis del corazón, los saltos no son tan pero tan grandes, pero late la ciudad de Buenos Aires, late la Argentina. Y mientras tanto, nos hemos cuidado bien, permitimos que los números sean para nada abrumadores, aunque siempre hay preocupación. Esto de los geriátricos, por ejemplo, que ha aparecido, la entrada en la Villa 31, donde hay aglomeraciones mucho mayores de gente que en otros lugares. Todos esos son detalles a tener en cuenta, García. Saludo a la García, a Cintia, con el tema del coronavirus, porque por supuesto la pelea todavía no llegó a la fase crucial. Sí, va a ser cuarentena. La cuarentena va a seguir. Lo que sucede es que va a seguir de distinta manera. Estamos entrando en otro tipo de fase donde estamos viendo por geografía, porque en la Argentina son varias Argentinas, y entonces según el nivel de evolución de la pandemia en esa provincia va a empezar a ser distinta la forma en que vamos a cumplir. Pero los grandes centros urbanos realmente que son el peligro y donde tenemos toda la mirada puesta, esos vamos a tener que seguir siendo firmes, tratando de mantener este éxito que hemos tenido, que como yo digo, en realidad quizás lo que pasó es que nos fue menos mal que otros países, pero eso no significa poco en términos de... Sí, Ginés, hablando de la continuidad de la cuarentena, a mí me da la sensación de que no hay otro remedio, porque no se puede tirar por la borda lo ya hecho, y los riesgos están. Así que si esto fue bueno, para no usar la palabra éxito, si esto fue ponderable, y mantengámoslo, no hay más remedio, en los términos que se pueda, abriendo el juego que sea necesario, porque algunas compuertas se pueden abrir. Lo que no podemos hacer es, por ejemplo, en Buenos Aires, salir los millones de habitantes a la calle de pronto y habitar restaurantes y teatros y demás, porque si no, en un solo foco vamos a tener una situación desgraciada que después va a ser más difícil controlar. Hay inercias en la vida que son a veces conductoras de la conducta. Por ejemplo, estamos en cuarentena y nos hemos ido más o menos acostumbrando. Da la sensación de que podemos sobrellevarlo. Ahora, rompemos la inercia de la cuarentena y chao, Pinela. Ya no se puede volver a decirle a la gente, creo, a lo mejor sí. Para mí me da la impresión de que después no puede decir a la gente, otra vez todos para adentro porque resulta que se complicó la mano. Es un disparate, ¿no? Entonces,
me parece que está bien continuar con la cuarentena. 15 días más ya no nos van a quitar ni el país, ni el sueño, ni nada. En cambio, romperla antes de tiempo, una cosa es que salga la gente que tiene que salir. ¿Cuántos son? Unos cuantos, está bien, que salgan. Si hay quienes lo van disponiendo con todas las medidas sanitarias. El tema es que no podemos salir todos, no de golpe, no el lunes. Viva la vida, aleluya, empezó de nuevo la vida, vamos, abramos los restaurantes, los teatros. Yo me muero por ese mundo, por supuesto. Tengo como una necesidad de entrar a un teatro que ojalá que las puertas estén abiertas, porque si no pecho, porque son cosas que uno quiere mucho y hábitats donde se desarrolla buena parte de nuestra vida. Tengo unas ganas de ir a los cines, qué sé yo, meterme en el Lorca, en el Arteplé del Grano, sentarme tranquilo con un café y disfrutar de una película, que son cosas que uno finalmente lo hace casi sin apreciar. Qué linda es la vida cuando uno puede darse el lujo de hacer esas cositas sencillas pero que le gustan y que le hacen pasar muy buenos momentos, que vienen a ser el cable a tierra de cada día, de pelea, de lucha, cada uno en el ambiente en que le corresponde estar actuando. Pero está bien, la cuarentena tiene que seguir 15 días más, mínimo, hasta que se sepa que hay una situación de control. Yo no quisiera de pronto ver Corrientes y cada una de las avenidas repleta de gente pechándose, tirándose encima, el aliento tocándose la ropa, si esto es, como dicen los especialistas, un riesgo. Por lo tanto, lo que decía recién Ginés está bien, me parece. Lo que no quieren es debatir el impuesto a las grandes fortunas. Claro. No quieren debatirlo porque en el debate se van a ver obligados a defenderlo, y no es algo que vayan a hacer porque no es un impuesto que quieren votar. Claro. Es la defensa de intereses muy chiquitos, porque finalmente es un impuesto que dicen los que saben mucho de esto, alcanzan entre 11.000 y 12.000 fortunas en toda la Argentina, pero no la quieren debatir, porque no lo quieren aprobar y tampoco quieren exponerse. Entonces lo que quieren es forzar situaciones irregulares, como si ya no estuviéramos en una situación tan anormal con esta pandemia. Quieren forzar situaciones absurdas a los solos fines de proteger un grupito. Es enloquecedor, de verdad que lo es, ¿eh? Estar peleando a brazo partido por hacer las cosas bien, eso es indudable. Piensen lo que piensen del gobierno, lo hayan votado o no, a nadie escapa que sí, que están trabajando, que se están matando, como decíamos ayer. ¿Y qué otra? Es eso lo que tienen que hacer. Por supuesto, se llega a ciertos lugares en la vida para dar lo mejor de uno. Es natural que lo hagan, pero lo están haciendo, porque otros que también llegaron a esos lugares históricamente no tuvieron esa dedicación. Y mucho menos ahora en que es tremendo lo que tienen que hacer. Yo lo comparaba con esos artistas de circo que ponen un plato a girar y después otro, y tienen como 15 platos. Y tienen que volver al primer plato para seguirle dando ritmo al plato. Y van por el 6 o 7 y el plato número 1 se les está cayendo y tienen que volver. Y esto es lo que me parece que está teniendo que hacer el gobierno en este momento con todas las actividades que se propone. Y entonces es enloquecedor tenerlo que hacer con tantos enemigos. Esto del impuesto que el gobierno quiere imponer, quiere tratar en el Congreso, a lo que se opone la Unión Cívica Radical. Ya emitió un documento diciendo que van a votar en contra. Se oponen los diarios porque sí, porque naturalmente juegan en contra. Todo es tener que luchar a brazo partido. No quieren reunirse. La gente del PRO no quiere decir que va a defender las fortunas más importantes del país, como ya defendieron las jubilaciones de privilegio, y no se animaban a dar la cara defendiéndolas porque, claro, se les caía la cara de vergüenza, y entonces inventaron aquello de Scioli, que estaba en la reunión, ¿te acordás, Cintia? Entonces, sin dar la cara, pelean de una manera oprobiosa. Y los medios, Víctor Hugo, y la madre de todas las batallas, que es el Grupo Clarín, y no es una frase de perogrullo. La tapa del diario Clarín de hoy, no sé si vos la leíste, pero te voy a dar el disgusto de comentártela. Dice: Congreso paralizado,
Cristina presiona a la Corte y en la oposición piden sesionar el martes próximo. Abajo, consagro razones. Así amenazó a la Corte la asesora jurídica de Cristina en el Senado. Nosotros tenemos la decisión de avanzar en una sesión. La decisión de sancionar el impuesto a la riqueza para compensar todo el esfuerzo que está haciendo el Estado Nacional para afrontar esta crisis, porque fíjese usted que algo sabe de economía, que se da un hecho inédito. El Estado hoy está financiando y sosteniendo la demanda porque pone plata en todos los sectores de la sociedad. A su vez sostiene la oferta porque está poniéndole plata a las empresas. Y además lo estamos haciendo en el marco de un Estado que ha quedado endeudado hasta la coronilla después de los 4 años de la pandemia de Macri y que no tiene capacidad para salir a buscar créditos ni al mercado local ni al mercado internacional. Lo que decíamos sobre los platos, que hay que mantener el movimiento, a cada rato hay que volver a los temas urgentes, a ponerle dinero en el bolsillo a la gente y que esto permita mantener el consumo, que es una pata tan importante. Eso sí que no se puede debilitar, porque además consumo es comer en este momento, es lo elemental, lo fundamental. Y entonces la gente, yo creo que en ese sentido, la inmensa mayoría ha recibido, la ANSES está dando permanentemente, son millones y millones de personas las que están favorecidas con distinto tipo de ayuda. Por eso es que duele tanto, Cintia, tener que pelear contra esa etapa de la mafia de Mañeto, porque son una mafia, que ya no les importa nada, como dice mi amigo Almenara desde Mendoza, la derecha ha perdido aquello de usar ropa de liberales democráticos, con lo que se vistieron durante mucho tiempo, sí, lo liberal, lo democrático, la república, ya no les importa nada. No hay disimulo, porque ya es tanto el daño que han hecho, que también sería muy difícil disimular. Ese título de Clarín, que no he visto, pero que efectivamente es enfermante, incitando además el odio. O sea, alguien que va a tratar un tema importante, que lo quiere convertir en ley, que a lo mejor sale ley, pero que luego vienen los juegos de declaración de lo anticonstitucional. Clarín lo sabe como nadie. Estuvo entre 2009 y 2015 sin cumplir con una ley, protestando primero si era constitucional o no constitucional, y cuando le dijeron que sí que era constitucional, el servil de Lorenzetti, en el mismo voto que parecía a favor de lo constitucional, ponía en el vientre de ese voto, en la redacción, ponía la manera en que Clarín se podía burlar otra vez de la ley, ahora que era constitucional. Entonces, alguien que preside el Senado, nada menos, quiere saber si van a avalar esa reunión, porque si no todo sería inútil, el enorme trabajo, etcétera, para que después venga alguien y diga, esto no es constitucional, porque no estaban reunidos todos, porque vas a saber cómo se hizo, qué sé yo, pueden inventar cualquier cosa. Entonces pregunta, a la pregunta por supuesto le dan vueltas, uno se da cuenta que están jugando con todo esto. La Corte, presidida por Rosencrantz, José Corporación, un inútil para la justicia, un hombre útil, sí, para la justicia, a favor de las corporaciones, para lo que trabajó toda la vida. La Corte Suprema de Justicia, la primera de las grandes inutilidades de la República en este momento. Y no responden, y le preguntan a Casal, servil, que no, un tipo desvergonzadísimo, un tipo que no le importa nada, porque la pertenencia la tiene ahí, él está metido en ese grupo, al que ni siquiera debe pertenecer quizás de origen, pero ahora se siente mimado por esa pertenencia, las de las grandes fortunas, la de los dueños de los diarios, la de sectores sociales que extrañamente para algunas personas que vienen de abajo son el desideratum de la vida y lo que les permite pensar con una copa de champán en la mano a las 7 de la tarde en un cóctel, que llegaron a ser enormes personajes y traicionan todo, porque el tipo pasó por la facultad, leyó derecho, leyó la fuente del derecho, la doctrina del derecho, vio la maravilla que es eso, el espíritu de justicia que tiene un muchacho de 18, 19 años, hacer justicia, el convertirse en juez y poder tener la responsabilidad de hacer con las vidas de las personas lo que un juez tiene que determinar. Es una maravilla, es una de las actividades más extraordinarias que un ser humano pueda desarrollar.
ponerle el amor de un Zaffaroni, de un Rusconi, y no, los tipos se van bajando tranquilamente de todos esos sueños y se entregan a esa pertenencia, que es lo que ahora lleva Cintia a la tapa de Clarín, que Casal y la Corte son presionados por la presidenta del Senado. No se trata de una pregunta y por favor, definan esto, digan esto, y cuando le dicen, Casal dice que no se puede, por supuesto, le dicen, mire Casal, siempre se pudo. Cada vez que hubo una ocasión y le citan casos, que Bussi, que Fais, etcétera, por situaciones que podían llegar a suceder, pero que alguien dijo, díganme antes, porque si no, no va a valer la pena dar estos pasos. Y lo hizo la Corte. Esta es la lucha. Además es una lucha jurídica, no una lucha en la cual, si hay razón del otro lado, bueno, la habrá, pero están discutiendo de eso, no es una presión de la mala de la película, como siempre pretende el mafioso de Magneto.